cuarto o quinto. Vamos a ver. Bueno, estamos empezando el 3, 4, yo creo que es el quinto. Ahí me perdí, el cuarto o el quinto. Video de la tercera sesión en la cual venimos validando, o mejor, sí, observando cómo calculamos algunos indicadores. Algunos indicadores que nos van a servir para confirmar o para validar el modelo de ecuaciones estructurales definitivo. El definitivo quiere decir ya se validó todos los supuestos y analizaron todos los indicadores y dijimos este es el modelo. Está relacionado el factor 1 con el 2 o el 1 con el 3, hay relaciones entre el 3 y el 4, etcétera, etcétera. Ya eso está definitivamente aclarado en cuanto a la parte conceptual, al modelo teórico que se había planteado, etcétera, etcétera. Cuando tenemos eso, entonces ya analizamos la validez convergente y luego la validez discriminante. En la validez discriminante tenemos el análisis de la varianza extraída, también el promedio, la varianza extraída promedio, y recuerden que se comparaba con las cargas al cuadrado, ¿no? Entonces, el punto 50 ya vimos la fórmula en Excel como la calculábamos y estas son las cargas al cuadrado, donde este debe ser mayor que el anterior para decir que sí discriminan estos factores. Luego de que hagan el ejercicio, lo lean, en fin. No. Y otra opción que tenemos es mirar con los intervalos de confianza de los factores que se quieren comparar, que son todos, el 1 con el 2, el 1 con el 3, etcétera, el 2 con el 6 y así sucesivamente, calcular unos intervalos y verificar que estén fuera del intervalo el 1. Disculpe. Entonces, iba a cambiar de color, pero dejemos así para no molestarnos mucho. ¿Qué vamos a mostrar entonces en este video? Cómo calculamos estos límites, o sea, cómo encontramos el intervalo, apoyados en el Excel también. Pero observen que aquí está la covarianza. Ya ahí no tenemos nada que hacer, José, únicamente es mirar que ese indicador, o mejor, esos factores, pues no cumplen esa propiedad. Es como cuando de alguna manera hacemos una hipótesis de que las mujeres ganan más que los hombres y al final se dice que no. En fin, eso fue lo que ya llegamos. Aquí teóricamente se estarían diciendo que hay asociación entre ellos, se hace todo el modelo, cumple, pero cuando se validan algunos supuestos, como ya no son supuestos, sino se validan algunas características del modelo, puede suceder, y de hecho aquí sucedió, en el que nos dio punto 39, que no cumplía alguna de esas propiedades. ¿Cuál es? Ese factor, o los dos factores relacionados. Pero ahí es solamente para tener, yo lo diría pues así, o lo hago así, para ser más cauto en la redacción y para abrir una ventana de posibilidades en otros proyectos, en otros trabajos, el mejoramiento posible de ese indicador, o de ya no del número como tal, sino de los indicadores que miden esa variable latente. Pero yo lo que sí quiero concluir es que en los trabajos estadísticos, sea el que sea, no podemos esperar que siempre se cumplan todas las cosas. Si se cumple, pues se supone que muy bueno y todo el mundo queda satisfecho, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que no, como aquí en este específicamente, pues no en esta pantalla, pero sí en el que nos dio punto 39, que es menor de lo recomendado, pues es mirar con reserva esa relación que se encontró ahí, ¿cierto? Y sugerir, digamos, otras reflexiones mayores, en otro estudio ampliar un tamaño de muestra, probablemente, etcétera, etcétera. De hecho, en este se pudo haber tenido dificultades ahí, pero no hay más que hacer. Veamos entonces en el Excel qué pasó. Recuerden, primero, ya que estoy en esta pantalla o en este punto, esta es la correlación. Bueno, eso sí lo puedo mostrar acá tranquilamente. Aquí tengo un archivo, bueno, este resultó el de Jesús, pero ese no lo he explorado. No sé de cuál a cuál va las variables, entonces voy a mirar este.
Este es el de la base de nuestro amigo Juan Pablo. Y yo sé que uno de ellos iba del 1 al 6, el otro del 7 al 11. Vamos a hacer el del 7 al 11 que es más cortico, para el caso. Modo ejemplo, modo ejemplo. ¿Qué es lo que se hace para ir a mirar esos coeficientes, esos intervalos? No me van a coincidir los números porque aquí tengo toda mi base de datos y ya en el proceso se eliminaron otros. Entonces voy a hacer el ejemplo por donde se hace y así los números no nos coincidan. Analizar correlaciones bivariadas. Vamos a suponer que nos quedaron los mismos y este va de las 7, 8, 9, 10, 11. Suposición. Pero lo que me interesa para ir a esa fórmula son covarianzas. Entonces yo me vengo por opciones y le pido el producto de las desviaciones con las covarianzas. Este es el término que solicito. ¿Por qué lo solicito? Porque lo necesito como el estimador puntual en ese intervalos que vamos a calcular. Esas covarianzas son los puntos centrales, o sea, el estimador puntual. Y con esto continúo. Si ya hice todo el proceso y me quedaron fue al final 3 ítems, pues entre esos 3 ítems, los que fuesen. Aquí solo quiero hacer énfasis es que entramos los que sean ya efectivos al final. Estas covarianzas sí nos las da también los software de ecuaciones. Esto ya sí es otra cosa que me quiero ayudar acá. Le doy el OK. Y aquí obtengo una matriz como la que estaba observando en el Excel, con aparte de las correlaciones, tengo el concepto de covarianzas. ¿Sí? Aquí están en inglés, covarianzas. Punto 387 en este caso. Punto 247 de este factor con el de arriba. En este caso no son factores, sino ítems. Pero en el que tengo allá son factores. Esa es otra diferencia fundamental. Aquí lo estoy haciendo como ejemplo para acordarles la ruta. Analizar correlaciones bivariadas, opciones y producto de desviaciones. Esta es la versión en inglés porque estoy repasando el inglés. Bueno, pero en el efecto ya real estaría cruzando. Tengo en mi archivo son los 7 factores ya construidos, por los factores que fuesen. ¿Sí? Con eso es lo que estamos trabajando acá en esta pantalla del Excel. Me fijo las covarianzas. Aquí tengo estos términos. Punto 456, punto 624, etc. Entonces vámonos hacia arriba. Aquí tengo las covarianzas. Voy a hacer un ejemplito aquí. Aquí está. Para poder observar algún detalle me voy a parar aquí y voy a hacer una vista, a inmovilizar estos paneles. Observen para dejar la primera parte quietecita. Entonces me voy a ir hacia la parte inferior donde está la matriz y aquí está. Covarianzas. Factor 1, que es donde estoy parado con el 2. Me está dando punto 426. Vamos a volverla otra vez acá. Ahí está. Punto 456, idem a este punto 456. Veamos este que es el 1 con el 5. Factor 1 con el factor 5. Punto 16 no sé qué. Entonces aquí tengo el factor 1, aquí me muevo con, estaba en el 2, 3, 4 y 5. Con el 5, ahí lo tengo, punto 100, etc. Por lo tanto, con esa matriz que nos dio de este SPSS, pero con los factores, yo tengo las covarianzas. Y las covarianzas son las que necesito como el término central. Luego hago para el factor 1 con el resto. Claro está que necesitaría tener también el 2 con el resto, el 3 con el resto, etc. Verifiquemos solo el 2 con el 3
el 2 ya sería esta columna. Bueno, aquí ya me los confundo, dejémoslo así. Pero lo cierto del caso es que aquí con esta matriz tengo esos términos. Y con ellos calculo ya los otros forma de llegar a nuestro indicador del intervalo. ¿Qué pasa con esto? Aquí tengo el error estándar para calcular un intervalo. Aquí tengo la covarianza, aquí tengo el error estándar. Entonces no es sino calcular la raíz de 1 menos las correlaciones al cuadrado, o sea, el R2, ¿cierto? Que es lo que tengo aquí. Entre otras cosas, punto 20, punto 29, etcétera, son los valores que colocábamos en la diagonal punto 20, punto 29. A ver si me acuerdo, aquí está. Punto 20 que abreviamos punto 21, el de punto 29, etcétera. Son las cargas al cuadrado, son los que me estaban alimentando esta otra matriz. También. Pero aquí en el ejemplo que ya estamos construyendo, es las correlaciones al cuadrado para construir el error estándar de cada uno de los factores, relacionando el factor 1 y el 2. 61 es el tamaño de muestra para datos específicos. Comentarios los haré fuera de cámara. Bien, ya esto es una fórmula como tal, pero tengo los datos, que es lo importante. Esta covarianza sabemos construirla. Perdón, sabemos que el software no la entrega. Estas correlaciones al cuadrado también, porque me da el R, entonces yo lo elevo al cuadrado, etcétera, uno me las da. Ya aplico esta formulita y me tengo el error estándar. Y con ello calculo el límite superior, que ya me queda la covarianza como valor central, más 1,96 y es la confianza tradicional, que está siendo multiplicada por el error estándar, que es 0.14 tanto. Ahí calculo mi intervalo de confianza, límite superior, y de manera similar, obviamente restando, como está acá, coloco el límite inferior. Y con esto tengo, así calculo todos, ya los arrastro, ya no hay problema, pues miro si los unos, como está en la otra pantalla, no están incluidos ahí. Y si no están, perfectamente me satisface el supuesto y digo que cumplen el tema de discriminación. Ahí está. Esa es la manera de carpintearlo, digámoslo de alguna forma. Pero ahí está el archivo. Ya vamos a quitarle la mención de esta parte. Y aquí tengo entonces todos los otros valores. Aquí está la matriz punto 21. Observan que es el O4, o sea, la carga al cuadrado. Y así tengo todos los valores. Y con ellos sabrán de dónde salen. Y los criterios están en la diapositiva y, en la presentación. Y están en algún documento que ya envié. Y en otros que pueda enviar siempre estará latente esa parte. Bien, era lo importante a mostrar hoy. Dejo este video hasta acá.